Buen día, estudiantes de 10º año. Bienvenidos a una nueva tutoría asincrónica de estudios sociales. En esta oportunidad haciendo un abordaje temático acerca de la Rusia comunista, analizando los principales cambios que se dan en la nación soviética con el establecimiento de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922, el fallecimiento de Lenin, su principal líder político, la llegada de Stalin y el periodo del estalinismo en Rusia, el fallecimiento de Stalin, la llegada de Nikita Khrushchev, los principales acontecimientos que se gestaron durante este gobierno, hasta la caída de Khrushchev, la llegada de Brezhnev y finalmente los cambios y transformaciones que surgen en la nación soviética con la llegada de Mikhail Gorbachev, que finalmente marcaron el principio del final de la Unión Soviética, ¿no? En el presente video vamos a tratar de hacer un análisis de cada uno de estos acontecimientos con base en las páginas de la antología que responden a esta misma temática. Como siempre, es importante, por favor, ir haciendo la lectura de la antología para poder llevar el hilo conductor de cada una de estas tutorías, que lo que hace finalmente es complementar lo que ustedes van leyendo día con día. Bien, comenzamos. Recordemos que la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas había nacido como parte del triunfo de la Revolución Rusa en 1917. Aunque el establecimiento de la URSS se da hasta 1922, ciertamente esto va a marcar una pauta importante en esta nación soviética. ¿Por qué? Básicamente porque el establecimiento de la URSS marcaba una nueva estructura ideológica que iba a dirigir el país. Tras la muerte de Lenin, su principal líder político en 1924, accede al poder Joseph Stalin. Joseph Stalin, quien desde 1922 era el secretario general del Partido Comunista Ruso. Una vez que fallece Lenin, Stalin se hace con el poder en Rusia, aplicando importantes cambios en la política rusa. Desde que se establece Joseph Stalin el poder en 1924 hasta su fallecimiento, a esto se le conoce como el periodo estalinista. Vamos a analizar cuáles fueron las principales características que tuvo este periodo en la historia rusa y en el Partido Comunista propiamente. La política de Stalin pasaba primero por consolidar el socialismo en Rusia antes de exportarlo a otras naciones o a otros estados propiamente. Sus diferencias ideológicas con otro de los principales líderes de la Revolución Rusa, como lo fue León Trotsky, hicieron que éste terminara huyendo al exilio. Para 1936, Stalin poseía prácticamente un control total de toda la nación rusa. Los dos primeros planes quinquenales que establece Stalin conllevaron a un veloz aumento de la industrialización en Rusia. Stalin lo que hizo fue sustituir la nueva política económica que había llevado a cabo exitosamente Lenin, ¿no? Era sustituir la nueva política económica por un sistema económico básicamente centralizado. Eso era lo que buscaba Joseph Stalin, un sistema económico total y absolutamente centralizado. Básicamente la idea era sustituir las centenares de granjas pequeñas e improductivas que habían en Rusia por granjas colectivas a gran escala, que produjeran ciertamente un excedente de alimentos y de esta forma evitar un desperdicio de comida. La colectivización, que era lo que planteaba Joseph Stalin en su política económica, ciertamente no cosechó el éxito esperado. Y el éxito que Stalin propiamente preveía. Y los niveles de producción, por el contrario, descendieron. Para 1936 se establece lo que se conoce como la Gran Purga. La Gran Purga, muchachos, que consistía en una supresión o eliminación de los enemigos del Estado. Una supresión o eliminación quiere decir básicamente una persecución política que se le daba a todos aquellos que eran contrarios a la idea que el Estado quería instaurar en la nación soviética. Básicamente, esta Gran Purga concluyó con la ejecución de los principales oponentes del Estado soviético. Se calcula que más de la mitad de los miembros del Partido Comunista fueron ejecutados como parte de esta
de estas grandes purgas. Este proceso finalmente culmina con el asesinato en México en 1940 del líder soviético León Trotsky. Luego las purgas se extendieron no solamente al aparato institucional y político ruso, sino también a la sociedad como un todo. Las purgas se extendieron a la sociedad y prácticamente cualquiera que mostrase tendencias antisoviéticas pues tenía peligro de ser ejecutado. Vamos a analizar qué fue lo que sucedió cuando estalla la Segunda Guerra Mundial en el mundo, y ciertamente pues Rusia tiene un papel protagónico en este episodio belicoso. La Gran Guerra patriótica para los rusos. Aunque ciertamente existía un pacto de no agresión entre Rusia y Alemania, la Alemania nazi, un pacto que había sido firmado por los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, Ribbentrop y Molotov, ese pacto llamado Pacto Ribbentrop-Molotov, propiamente, aunque existía ese pacto de no agresión, lo cierto del caso es que en 1941 Hitler, después de exitosas expediciones llevadas a cabo en Europa Occidental, en donde incluso llegó a ocupar territorio de Francia, Hitler rompe con ese pacto de no agresión que tiene con los soviéticos y básicamente se le lanza encima. Se le lanza encima en busca de una invasión a todas luces para apoderarse del petróleo de la región del Cáucaso. Entonces en 1941 inicia una lucha, una guerra sangrienta, sanguinaria totalmente entre los alemanes y los soviéticos. Al principio, hay que decir que al principio la guerra fue absolutamente desastrosa para los soviéticos, ¿no? En donde fallecieron miles, incluso millones de soldados rusos. Y los alemanes claramente se afianzaron en territorio soviético, propiamente en la periferia de Moscú. El interés, repito, de los alemanes era hacerse del petróleo del Cáucaso. Eso fue básicamente lo que provocó la batalla, la famosa y célebre batalla de Stalingrado. La batalla de Stalingrado que ciertamente cambió el curso de la guerra y que constituyó una derrota fulminante para los alemanes. Una derrota fulminante, y se dice que cambió el curso de la guerra, la batalla de Stalingrado, porque es a partir de esta batalla que inicia un proceso de recesión para los ejércitos alemanes, ¿no? Es decir, un debilitamiento de la estructura militar alemana se va a iniciar después de la batalla de Stalingrado, de la derrota de los alemanes por parte de los rusos en la batalla de Stalingrado. Concluida la guerra, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, de aquí en adelante, la URSS, concluida la guerra, la URSS buscaba posicionarse como gran potencia de prácticamente todo el continente europeo, ¿no? Esas eran las intenciones que tenía Stalin una vez concluida la guerra, que Rusia se convirtiera en una potencia no solamente política, sino también ideológica de todo el continente europeo. No obstante, los estadounidenses tenían otros planes para Europa, ¿no? Y lo que buscaba Estados Unidos claramente era iniciar una política de contención del comunismo, y lo logra de forma exitosa. Es aquí donde, al término de la Segunda Guerra Mundial, inicia lo que se conoce históricamente como la Guerra Fría. La Guerra Fría, muchachos, que fue un enfrentamiento ideológico y político entre las dos principales potencias del mundo en ese momento, Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética, o la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese era un enfrentamiento ideológico, y de alguna forma, a partir de aquí, a partir de 1945, cada una de estas naciones trató de establecer una serie de políticas para hacerse con más y más allegados a su ideología, ¿no? Hacerse con más países que de alguna forma defendieran su postura. Esa era la política exterior que seguía Estados Unidos y la política exterior que seguían los rusos. Una política que buscaba ejercer mayor área de influencia soviética y mayor área de influencia capitalista, en este caso Estados Unidos, en prácticamente todo el mundo. A eso se le conoce como la Guerra Fría que evidentemente será un episodio que analizaremos
en otra oportunidad, en otra tutoría, en otro video propiamente, pero que sí es importante que ustedes entiendan, que ustedes tengan claro que la Guerra Fría constituye ese enfrentamiento ideológico y político entre los Estados Unidos de Norteamérica, que defendía claramente una política económica capitalista, y la Unión Soviética, que defendía una política económica comunista, ¿no? Y que en función de cada una de esas políticas, pues trataron de ejercer un área de influencia en diferentes países del mundo, en diferentes países de Europa, Asia y África, propiamente. Les decía que concluida la guerra, pues ciertamente la URSS buscaba posicionarse de toda Europa, ¿no? O ejercer un área de influencia en toda Europa. No obstante, los planes de Estados Unidos eran otros. Los planes de Estados Unidos eran básicamente tratar de contener la ofensiva comunista propiamente en el mundo. Aquello obligó a Stalin a estrechar un cerco en Europa del Este, es decir, hacerse de importantes aliados políticos e ideológicos en Europa del Este, y crear una serie de estados satélites, estados que evidentemente seguían la misma estructura política e ideológica de la Unión Soviética. Esos eran estados satélites que van a sobrevivir hasta muy adentrado la década de los años 80, ¿no? El poder de Stalin en el seno de la URSS aumentó claramente, y se retomaron lo que se conocen como las purgas, ¿no? Las purgas contra los considerados espías estadounidenses, entre ellos grupos judíos importantes, ¿no? Que fueron también ejecutados, asesinados en estas purgas, porque de alguna forma se creía que trabajaban para los intereses norteamericanos. Finalmente, Joseph Stalin y el stalinismo propiamente. Joseph Stalin fallece en 1953. En 1953, producto de una hemorragia cerebral, aunque claramente pues hay una serie de teorías conspirativas que hablan acerca de un asesinato a este líder político propiamente. Una vez que fallece Joseph Stalin, inicia una lucha por el poder soviético, en la cual accede finalmente el presidente Nikita Khrushchev, ¿no? Al morir Stalin, es Nikita Khrushchev quien se convierte en el principal líder político del Partido Comunista Ruso propiamente. Khrushchev asume el control de Rusia en 1958, de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS, en 1958, y se convierte en ese momento en el líder supremo. Khrushchev en un primer momento expone una importante crítica, o lleva a cabo una importante crítica hacia el fallecido presidente Joseph Stalin propiamente, ¿no? Joseph además exponía la necesidad de una convivencia pacífica con Occidente. Hacia 1964, incluso los aliados más cercanos a Khrushchev estaban preocupados por la forma en que Nikita Khrushchev estaba dirigiendo el gobierno soviético propiamente. Y esto principalmente después del accionar que tiene Nikita Khrushchev en la denominada crisis de los misiles, llevada a cabo propiamente en 1962 en Cuba. La crisis de los misiles, que también será un episodio que analizaremos más adelante, básicamente consistió en un momento de mucha tensión y efervescencia política desarrollado en octubre del 62, cuando los soviéticos posicionan misiles nucleares en La Habana, Cuba, en La Habana. Estos misiles ciertamente van a ser interceptados y fotografiados por la Fuerza Aérea Norteamericana, y evidentemente esto constituía una señal de alerta para los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, por la cercanía que existe entre La Habana, Cuba, y los Estados Unidos, propiamente Miami, de forma tal que fue un momento muy convulso, fue un momento muy tenso cuando los norteamericanos se percataron de los misiles nucleares que estaban posicionados en La Habana, que eran misiles evidentemente soviéticos. En ese momento inician conversaciones entre el presidente de aquel entonces norteamericano John F. Kennedy y el presidente ruso Nikita Khrushchev para devolver los misiles nucleares a Rusia. Y en el marco de esas negociaciones, lo que se buscaba claramente era que los Estados Unidos respetara la autodeterminación de los cubanos y dejara de lado cualquier pretensión de invasión a la isla de Cuba, ¿no?
15 días estuvieron los misiles soviéticos, los misiles nucleares soviéticos en La Habana, hasta que fueron nuevamente devueltos a Rusia. Entonces, bueno, los rusos, algún sector importante de la política rusa, de alguna forma vio con malos ojos la forma en que se había negociado, la forma en que Khrushchev había negociado esta situación política con los Estados Unidos y ese acercamiento que había tenido claramente con el gobierno de los Estados Unidos. Y fue así como finalmente terminan pues sacándolo del poder, ¿no? Terminan dándole un golpe de estado y Khrushchev finalmente tiene que dejar el poder en Rusia. Finalmente en 1971 muere este líder político ruso. Tras la caída de Khrushchev asume el poder Brezhnev, quien retoma o ensalza nuevamente la imagen de Joseph Stalin. Brezhnev lo que hace es tratar de vanagloriar nuevamente la imagen de Joseph Stalin como el Stalin de sus mejores tiempos, ¿no? Brezhnev asume una política claramente intervencionista, claramente controladora, también centralizada, en todo el territorio ruso y sus estados satélites. Esto se va a evidenciar claramente luego que se conoce como la Primavera de Praga, que fue también un episodio convulso y tenso sucedido en 1968 en Checoslovaquia, cuando esta nación que claramente defendía los intereses soviéticos, cuando esta nación decide suavizar las políticas comunistas, en ese momento Brezhnev ordena la invasión de Checoslovaquia para retomar la influencia soviética, ¿no? Entonces en esa denominada Primavera de Praga pues se notó claramente el brazo fuerte y poderoso de Brezhnev y esa política intervencionista. Lo cierto del caso es que Brezhnev empleó el derecho a usar la intervención para preservar el comunismo a como diera lugar en los estados satélites, ¿no? A esto se le conoce históricamente como la doctrina Brezhnev, a esas políticas intervencionistas que se llevaron a cabo en diferentes momentos de la historia. Con Brezhnev se produce asimismo un estancamiento económico de la economía soviética, esto producto principalmente del excesivo gasto militar que se llevó a cabo durante su administración, pero también de un sistema rígido y centralizado que ciertamente no daba paso a la innovación. Y de alguna forma eso a la postre le va a pasar factura en el campo económico. Rusia inicia una transformación política y económica importante tras la llegada de Mikhail Gorbachev al poder. Con la llegada de Mikhail Gorbachev al poder se van a dar una serie de reformas estructurales en la política rusa que van a marcar el principio del fin de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, es a partir de la llegada de Mikhail Gorbachev y las políticas que él establece que finalmente se le va a dar el golpe de gracia a lo que se conocía como la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la URSS propiamente, porque fueron políticas inclinadas hacia una mayor liberalización económica. Hacia 1987 se introducen una serie de reformas conocidas como la Glasnost y la Perestroika en Rusia. La Perestroika que planteaba una reconstrucción económica importante para remediar el estancamiento en el que había caído Rusia con la administración de Brezhnev. Propiamente, las políticas económicas estaban básicamente inclinadas hacia una mayor liberalización y apertura de los mercados. Una mayor liberalización y apertura de los mercados era lo que planteaba la perestroika. Asimismo, la Glasnost era una política que apelaba a una mayor transparencia y a una mayor libertad de expresión, ¿no? Entonces poco a poco se iba dejando de lado aquel régimen autoritario en el que se había convertido el comunismo ruso, ¿no? Rusia se había convertido ciertamente en un sistema muy rígido, muy cuadrado, autoritario, intervencionista, ¿no? Que trató de preservar la ideología comunista hasta donde diera lugar, pero llegó un momento donde sencillamente se derrumbó como tal la estructura, se derrumba el sistema como tal, y la perestroika y la glasnost finalmente vienen a darle el golpe de gracia. ¿Por qué? Porque la perestroika lo que hace es liberar la economía y abrir los mercados, evidentemente permitir la inversión extranjera, es decir, la empresa privada propiamente, y la Glasnost favorecía a la transparencia, la menor corrupción y evidentemente también la libertad de expresión. Entonces ciertamente la perestroika y la Glasnost van a ser las políticas que
le dieron el golpe de gracia a la Unión Soviética. En última instancia fue la Glasnost la que acabó con el régimen soviético al revelar básicamente el nivel de vida de los ciudadanos occidentales, los ciudadanos que vivían en Estados Unidos o en Europa occidental bajo una ideología claramente capitalista, ¿no? La Glasnost lo que hace es revelar el estilo de vida, el nivel de vida de estos ciudadanos y darse cuenta que era un nivel de vida superior al de los rusos. La población ahí pues evidentemente quedó desencantada con el comunismo, desencantada con las políticas o con las reformas que se habían establecido, y finalmente cuando la Glasnost permitió mostrar al mundo también hasta qué punto estaba el nivel de crisis económica de la Unión Soviética, pues los demás estados satélites pues comenzaron también revueltas populares importantes, procesos de liberalización política y económica, procesos también de alzamiento nacionalistas, y finalmente le dieron el golpe de gracia a los gobiernos comunistas de aquel entonces. Finalmente, como parte de toda esta crisis que vivía Rusia, pero también a partir de los problemas políticos internos de esta nación, es que se da en la Navidad de 1991 la desintegración total y absoluta de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aquel sistema organizado que había nacido con Lenin y Trotsky después de la Revolución Rusa llega a su fin en 1991 con la desintegración del bloque socialista, ¿no? Es en el 91 que finaliza propiamente la Rusia comunista. Estos son, muchachos, los principales acontecimientos que se gestaron en esta nación desde el 24 que asume el control Joseph Stalin hasta el 91 que se da la desintegración del comunismo como tal. Esto es lo más importante de la lectura. Es importante igual que continúen con las páginas de la antología. Si tienen inquietudes, por favor, me las pueden hacer llegar a través del correo electrónico, a través de la mensajería WhatsApp, a través de los diferentes medios de comunicación. Un abrazo, un saludo cordial a todos.